Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde hablaremos de cómo creamos nuestra propia realidad y las herramientas de bioreprogramación, física cuántica, neurociencia, epigenética, inteligencia emocional, entre otros, para transformarte desde adentro. Yo soy Tania Ramón, especialista en bioreprogramación. Hola, ¿cómo estás esta mañana? Buenos días. Bueno, pues estamos hoy en este fin de semana, viernes, ya listos y dispuestos para descansar o lo que tú consideres descanso. Y bueno, pues sí es muy importante tomar en cuenta que en la medida en la que nosotros vivimos esfuerzos y vivimos trabajo y vivimos horarios donde tenemos nuestra mente activa, pues también es muy importante desde luego la parte de la relajación, de tomar un libro, de disfrutar un poquito de un café, de mantener un poquito la calma. Es decir, en la misma proporción, ¿verdad?, en la que corremos, pues también debemos de relajarnos. Y muchas veces esa proporción pues no la llevamos al mismo nivel. ¿En dónde es donde también nos desproporcionamos en este descanso? Pues en nuestro descanso mental, es decir, aunque físicamente no estemos llevando a cabo ninguna actividad, que sea estar viendo algo en la televisión, una serie, o estar sentados o manejando, o haciendo alguna actividad pasiva, de todos modos nuestra mente está trabajando y nuestra mente está llevándonos a tiempos, momentos, pensamientos. Generalmente, si nosotros no observamos esos pensamientos y el tiempo en el que están, se vuelven pensamientos obsesivos, ¿verdad? Y son repetitivos, repetitivos, repetitivos. Y bueno, pues una vez platicado contigo este tema, fíjate que ya tengo varias semanas con este tema aquí en la agenda de las semanas del podcast y me encantaría que nosotros hoy pudiéramos platicar sobre esta mentalidad en la que nosotros cuando empezamos a hacer trabajo personal nos lleva a un abismo tremendo del cual después se vuelve más complicado salir de este conflicto sobre la culpa de padre o madre que el conflicto mismo que ya vivíamos. Es decir, nosotros ya traemos un nivel de conciencia, traemos una historia, traemos un programa y en base a ello, a ese nivel de madurez, pues vamos haciendo toma de decisiones, vamos trayendo personas a nuestra vida, pues vamos solucionando y vamos descubriendo qué es lo que nuestro inconsciente nos va dando. Llega un punto cuando ya estás en caos, en colapso, en conflicto, en tu cuerpo o a nivel económico o pues a nivel familiar. Y es cuando haces un alto y dices, hay algo que no está funcionando bien. Y a esto, cuando empezamos a hacer trabajo personal, nos damos cuenta, ahora sí hacia atrás, en retrospectiva, pues de los errores, de la falta de madurez, de la falta de visión, de la inocencia, de el resentimiento, nos vamos dando cuenta de todos los factores que usamos para tomar esas brillantes decisiones que hicimos. Y como el tema de hoy ahora sí es estas culpas de padre o madre, pues en este proceso que te estoy platicando nos damos cuenta que en ese proceso ya tuvimos hijos. Y entonces es cuando nosotros venimos corriendo a los talleres, a terapia, a las cuestiones de familia, de padres, formación de padres, y es donde nos damos cuenta que queremos arreglarlos a ellos. Oye, te voy a traer a mi hija de 13 años para que haga su árbol genealógico, para que ella empiece a sanar. Oye, te voy a traer a mi hijo de 17 años que se quiere suicidar. Oye, te voy a traer a mi chiquito de 10 años porque tiene insuficiencia renal. Y ellos son los que están mal. Nosotros ya los echamos a perder y en nuestra culpa profunda de padre o madre queremos repararlos a ellos, cuando que ellos ya son un producto hecho por ese programa de nosotros y ahora queremos repararlo en ello. Es por eso que para mí es muy importante este mensaje del día de hoy. La única razón por la que quieres arreglar a tus hijos, tanto físicamente como emocionalmente, con esos traumas o carencias que ya generamos en ellos, es por la culpa que sentimos. ¿Me explico? Es por la culpa que sentimos ante nuestras actitudes.
Y entonces es cuando estamos ya de manera compulsiva sintiéndonos que somos como 0,0.0, ¿verdad? Somos la peor persona del mundo, el peor bicho del mundo. ¿Por qué? Porque le dio este trauma a esta persona que son tus hijos. Entonces empezamos a hacer tanto acciones y actividades desesperadas para ellos como para ti mismo, ¿verdad? Entonces, yo te voy a pedir el día de hoy que tomemos en cuenta estos factores para que si vives esta situación, pues evidentemente amplíes los puntos de vista desde donde estás viendo tu vida y sobre todo la vida familiar que tienes, la de tus hijos, y empecemos a tomar otras vertientes. Primero que nada, visualiza un árbol frutal. Y entonces tú te das cuenta que la fruta está manifestando que no crece bien o la fruta manifiesta alguna enfermedad o infección y esa fruta no es comible. Lo primero que pensaría sería, ¿tengo que inyectar a las frutas para que se mejoren o tengo que darle algo al árbol, un fertilizante, una mejor tierra, para que entonces a cierto tiempo produzca frutas de mejor calidad? Exactamente son los hijos. Así mismo, no son ellos, ellos ya los hicimos, ya les entregamos este programa, pero nosotros que somos los dadores de vida, los dadores de ejemplos, somos los que debemos de empezar a conducirnos, a hablar, a tratarnos a nosotros mismos con nuestros errores, a pesar de cualquier cosa, con otra calidad de pensamientos. Y eso a cierto tiempo les va a llegar a ellos. ¿Me explico? Entonces, lo más importante es que nunca caigas en el abismo de tener esa culpa de padre. ¿Por qué o madre? ¿Por qué les di esa mamá a estos hijos? ¿Por qué les di ese papá a estos hijos? Este papá drogadicto o este papá psicópata. Bueno, pues es lo que llevabas en tu inconsciente para elegir. Punto número 2. Ya dijimos, no se empieza por la fruta, se empieza por el árbol. Punto número 2. Recuerda que a nivel de la conciencia, nosotros escogimos a nuestros padres y a su vez tus hijos te eligieron a ti por un proyecto álmico. No me importa si no lo crees, no es un pretexto, es simplemente la comprensión de que en el universo no existen los caos. En el universo todo está en orden, pero un nuevo orden, una nueva etapa se gestiona, una evolución se gestiona a través de un caos. Por eso el universo permite caos. En el momento en que yo entiendo que mis hijos me eligieron a mí, no por lo que voy a hacer bien, sino por la oportunidad que les voy a dar de tomar ese dolor. ¿Se acuerdan que ya hablamos esta semana del dolor, que es el catalizador de la conciencia? Y entonces comenzar un camino de sanación, igualito que estoy haciéndolo yo. Yo no puedo ser padre o madre si primero no me siento hija o hijo. Y entonces tomando primero, así desde el adulto que soy, mi lugar correcto en el mundo de hijo, respetando la autoridad, aceptando lo que no se me dio, cerrando las puertas de todos los duelos que traigo sin resolver, ahora sí puedo ser padre o madre. Porque ser padre formativo es poner límites y buenos ejemplos. Y todo esto en una carretera enorme que es puro amor. Ponemos límites por amor y ponemos buenos ejemplos por amor a nosotros. Esta situación ya es mucho más consciente. Sentir una culpa y sentirme el peor papá del mundo o la peor mamá del mundo porque fui a tener hijos con una persona que evidentemente no los quiere, los maltrata o es una persona que les va a dar una genética adicta o lo que sea, pues lo único que hace es que estoy criando por culpa. Estoy criando a mis hijos con la culpa en donde no les puedo decir que no a nada, en donde todo es permisivo, en donde pobrecitos ya les di tanto sufrimiento que ahora cómo les voy a negar esto, pobrecitos son niños y siempre sentir tu lástima por tus propios hijos o pena por su origen es la peor toxicidad y agresión que puedes ejecutar hacia ellos. ¿Por qué? Porque les estás quitando toda su luz. Toda su oportunidad, estás asumiendo que ellos no pueden. Con esto
que su alma eligió. Y claro que pueden y podemos nosotros. Y entonces reconocer la fuerza y la conciencia que nuestros hijos tienen al haberlos elegido a nosotros hace que nos comprometamos en ser más adultos, más madre y más padre, con el ejemplo. Y número 3, de nada sirve machacarnos por las culpas que llevamos de el origen de nuestros hijos o el no haberlos deseado o el no haberlos apapachado correctamente o no haber tenido la madurez para criarlos de otra manera desde que eran chiquitos, no haberles tenido esa paciencia, no haberles tenido esa comprensión de que eran pequeños y todavía no sabían hacer las cosas, haber sido muy desesperadas, neuróticas inclusive, ¿verdad? Entonces, como eso no va a cambiar, es la oportunidad perfecta para que te perdones una y otra vez, pero no puedes continuar criando y viviendo con esas culpas de padre o madre. No te sirven, son absolutamente nocivas y no te permiten ser parcial. Eres completamente imparcial porque siempre estás en el punto más adverso, en el más oscuro, en el que siempre vas a perder más. Para tener una visión más objetiva de cómo criar a cada uno de tus hijos, porque todos son diferentes, todos emocionalmente nos dan una cosa diferente, no solo por su género, evidentemente una cosa es una niña y otra cosa es un niño, sino entre ellos emocionalmente uno nos da una cosa y otro nos da otra cosa. A veces nosotros queremos obligar a que tengan una convivencia con el otro padre o la otra madre, pensando que así compensaremos un poco las regadas de pozole, de tepache que ya hicimos antes, ¿verdad? Pero tienes que valorar que si eres la mamá o el papá que está encargado de estos hijos, tienes que valorar entonces qué ejemplos quieres que tus hijos ganen, qué patrones quieres que tus hijos ganen, que te está costando a ti tanto trabajo criarlos y ponerte en coherencia, ¿verdad? Hay mamás y papás muy absolutamente inmaduros, niños irresponsables, que hasta la manera de hablarles y todo, pues necesitan todavía mucha más crianza esos mismos mamás o papás. Y nosotros tenemos que empezar a equilibrar, a tomar decisiones, a tomar conciencia del trabajo enorme que tenemos al criar a estos hijos. Y por último, cerraría este podcast diciéndote, no hay nada más grande que desprograme a tus hijos a la edad que tengan, que hablarles siempre con la verdad y sin juicio. Voy a repetir, hablarles con la verdad y sin juicio, es decir cualquier cosa que tengamos que decir, pero ya no te estás juzgando, ya no juzgas a las otras personas, ya no le echas la culpa a nadie, no te justificas porque cometiste un error. Simplemente hablas con la verdad de lo que sucedió, de lo que pasó, y ya no te juzgas por ello, ya estás asumiendo la responsabilidad que en aquel momento de haber juzgado que esa pareja era lo mejor para ti, que en aquel momento en que yo elegí ese sí, era otra persona. Y allá no puse la responsabilidad de gestar este hijo o hija que sí estoy poniendo ahorita. Eso es ya no juzgarte. Por volver a caer en la culpa una y otra vez, es que todavía no aceptas que no va a cambiar ese error, pero que tienes que tomar la responsabilidad. Aquella vez que dormimos hinchones y quedamos embarazadas, no puse la responsabilidad que hoy tengo que poner de esta vida que vino a través de mí. En algún punto tenemos que ponerla. Y con hijos adultos es otra cosa. No he tomado la responsabilidad formativa que me tocaba, pues ahora que eres un adulto la tengo que poner. Y también podemos poner un límite. Si ya eres un adulto, hijo o hija, ya no puedes hablarme como un chiquillo, ya no puedes demandar cosas de mí, ya no puedes faltarme al respeto u ofenderme. Yo soy tu padre, yo soy tu madre. Y vamos empezando como adultos a respetarnos. Entonces, para cerrar, decimos, lo más importante que desprograma a tus hijos antes que cualquier psicomagia es que tú hables de frente como un adulto con la verdad y sin juzgarte, ¿verdad? Por ejemplo, hija, pues cuando yo quedé embarazada de ti, no quería ser mamá, tenía mucho miedo, no sabía cómo hacerlo, fui muy irresponsable porque no me di. Pero hoy que tomo conciencia de ello, entonces estoy aquí para ti. Mi compromiso es estar aquí y me estoy perdonando por todo esto. Te das cuenta que en unas pocas palabras les cuentas una historia redonda en donde cuentas el pasado, cuentas lo que te has dado cuenta
y cuentas el futuro, hacia dónde vamos con esta decisión, ¿verdad? Yo no sabía, no me había dado cuenta, era demasiado inmadura y ahora me doy cuenta que tengo que corregir el camino, pero no puedo seguirme machacando por el pasado. Y como dijimos, que el buen juez por su casa empieza y que el ejemplo arrastra, de esa manera tú con el ejemplo les estás mostrando a tus hijos que un adulto se trabaja, que un adulto se perdona, que un adulto vuelve a empezar las veces que sea necesario, que un adulto reconoce en dónde estuvo su error y se compromete a no volverlo a pasar por ahí. Les estás enseñando que un adulto pide una disculpa. Les estás enseñando lo más importante, que un adulto se perdona una y otra vez, porque no somos perfectos. Pero habla la voluntad de llevar a cabo esta maternidad o esta paternidad a partir de ahora que ya nos cayó el 20, ¿verdad? Bueno, espero haber dejado muchas ideas en qué pensar en este fin de semana. Esperamos tus comentarios en Instagram. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast, pero a veces Spotify pues se pone un poquito flojito y no nos pone el podcast todas las mañanas, lo pone un poquito más tarde, pero siempre está ahí. También te pido que visites centroquantum.com y ahí hay muchas sorpresas para ti, cupones, descuentos y situaciones que puedan ayudarte en este proceso de evolución. Muchas gracias por escucharme y hasta el lunes. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.